Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 35. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén, gloria al Señor, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, en este precioso día que tú has hecho, Señor amado. Pedimos que tu Espíritu Santo venga hacia nuestro corazón en esta mañana, Padre, en este día, Señor, y que tu palabra sea expuesta libremente, Señor, sin ninguna oposición, sin ninguna distracción, Señor amado, de que tu oyente que esté al otro lado, Padre bendito, pueda atesorar algo, Señor. Muévete conforme sea tu voluntad, Señor amado, que sea este día para exaltarte, para glorificarte, Señor amado, y pedimos, Padre, que tú hagas, Padre, tu voluntad. Te damos hoy y siempre toda la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, am, entonces nosotros, yo quería, am, y a veces no pongo títulos, ¿verdad?, a mensajes o así, y yo le puse un título que puse amor en lugar de enemistad, ¿verdad? Y vemos que esa palabra enemistad, como hace por poquitas letras, cambia el significado completo, ¿verdad? Que es enemistad, ¿verdad? Que es como enemigos, ¿verdad? Y vemos que también cuando es amistad, y esas primeras palabras que es amistad, que quiere ser como amigos, como una relación, como algo benigno, ¿verdad? Algo bueno. Pero si cambia a N, que es enemistad, cambia toda la palabra, que ya puede convertirse en una ira, ya puede convertirse en algo, en pecado de cierta manera. Amén. Y amado hermano, en este día yo quiero un poquito platicarte y desarrollar esto de cómo es que nosotros podamos buscar otras alternativas o buscar diferentes comportamientos que a lo mejor nosotros estamos errando, que estamos fracasando y más que nada con nuestro prójimo, amén, con nuestro vecino, con la persona que está a nuestro lado, ya sea un hermano, ya sea bueno, un familiar, un amigo, una persona de trabajo, amén, que lo vemos todos los días, amén. Vemos que en muchas ocasiones nosotros, la mayor parte del tiempo, a veces nos la pasamos más con coworkers, ¿verdad? Con personas que están siempre con nosotros en el trabajo, amén. Y hay muchas personas que llegan poco tiempo a sus casas y 2, 3 horas simplemente un poco de tiempo a comer, a hacer lo que tengan que hacer y a dormir, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Que muchas de las veces, a veces no toca ver mucho a sus familias y hay que ser también astutos de no siempre poner el trabajo primero, amén. Pero bueno, a lo que yo iba es que nosotros en muchos lugares de trabajo, nosotros vemos a muchas personas que a lo mejor puede que ellos no tengan las mismas creencias, las mismas, los mismos comportamientos, ¿verdad? O así, ¿verdad? Entonces a veces cuesta a nosotros adaptarnos o a veces lidiar, ¿verdad? Con personas que a lo mejor no llevan lo mismo que nosotros, ¿verdad? El mismo comportamiento. Y yo me acuerdo que cuando yo, los primeros años que yo apenas me había convertido, yo oraba mucho al Señor porque ya Dios me había cambiado mi comportamiento, la manera de que yo hablaba, y entonces era muy difícil yo dialogar o estar con personas que eran maldicientas y yo no me sentía a gusto y yo oraba para que el Señor me sacara de allí y me pusiera en otro lugar donde yo no tuviera que estar escuchando tanta maldición o cosas así, ¿verdad? Que vemos que el mundo así es el comportamiento normal, ¿verdad? Que así es, pues así es. Y entonces a veces ocurre de que empiezan a haber iras o empiezan a haber
enojos contra tu prójimo o cosas así, ¿verdad? Y vemos que es difícil, amado hermano, dar amor a nuestro adversario, al que nos ha ofendido, maltratado, juzgado, etcétera, ¿verdad? Es bien difícil nosotros poder manifestar, ¿verdad? Amor o cariño hacia una persona que a lo mejor nos ha ofendido. Y unos versículos antes del que acabo de leer, creo que es en el 31, versículo 31 de ese capítulo 6. Ajá, dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces vemos, amado hermano, de que cómo escribe aquí, ¿verdad? Esta palabra Jesús, ¿verdad? De que nosotros, pues es simplemente fácil de que nosotros podamos dar y buenas obras o caridad o así, ¿verdad? A personas que pues en realidad son buenas con nosotros, que son igual, ¿verdad? Que no tienen problemas de actitudes o así, ¿verdad? Pero vemos que Jesús es el ejemplo del amor hacia nuestro adversario, del amor hacia la persona que nos ha juzgado, maltratado. Amén. Yo he aprendido a lo largo de los años en mi relación con Jesús de hacerme esa pregunta de qué es lo que Jesús haría. Amén. Hemos aprendido de la palabra, de la vida de Jesús, los ejemplos, ¿verdad? De cómo vivir, comportarnos, llevar una vida pura sin mancha, amén. En todo el aspecto, Él nos vino a poner un ejemplo, amén. Dice en Isaías capítulo 53, en Isaías capítulo 53, del versículo 7 al 8, dice: Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Amén. Amado hermano, vemos que él no renegó, él no se opuso a darse como cordero, ¿verdad? Sin mancha por nosotros. Amén. Dice su palabra que no abrió su boca. Amén. Y con todo su corazón se entregó por nosotros. Y él aguardó una humildad, él aceptó, amado hermano, y él anhelaba ir a la cruz por nosotros. Amén. Él anhelaba que nosotros fuéramos redimidos, ¿verdad? Él nos compró por su sangre y él hasta la cruz, él se fue y no abrió su boca, dice la palabra, amén. Y yo me ponía a pensar, amado hermano, de Jesús. Dice su palabra que él tenía millares y millares de ángeles que estaban listos para venir al rescate de nuestro Señor y, y, y me entiende de poder o sea, am, auxiliarlo, ¿verdad? De donde él se encontraba, pero el plan, la palabra ya estaba escrita, amén, las profecías ya estaban escritas y entonces había un cordero que tenía que ser sacrificado por nosotros, amén. Y Jesucristo voluntariamente, con todo su corazón, se entrega por nosotros, amén. Y eso a mí me llamaba la atención y me hacía pensar de que si Él, en todos los ejemplos, lo que Él hizo, lo que Él nos dio, a ver que no podamos nosotros al igual seguir, ¿verdad? Seguir sus pasos y poder aprender del Maestro, amén. Vemos que en Lucas, si nos regresamos donde estábamos, en Lucas 23:34. Amén, gloria al Señor, amado hermano. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía: Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen.
Aún en la cruz, Él pedía misericordia, amén, por sus adversarios, por toda esta gente, por todos los que no sabían en realidad o no comprendían, y aparte de que Él les dio a conocer, amén, que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, amén, y aún así Él muestra misericordia. Hermanos, Él, aun si hubiera visto a lo mejor a un soldado romano y que se haya arrepentido, amén, por las acciones, por cómo él fue tratado. Yo creo que Jesús lo perdonaría, y así es de misericordioso él, amado hermano. Aún el que lo bufeteó, el que lo escupió, el que lo trató mal, amado hermano, si él viera haber aceptado y viera haber recibido al Señor y haber comprendido las cosas de diferente manera, y se viera haber arrepentido, yo quiero y yo sé de que nuestro Señor hubiera haber tenido misericordia de él. Amén. En nuestro diario vivir, amados hermanos, hemos de vivir aflicciones. Eso no será todo perfecto. Jesús no lo prometió, ¿verdad? En Juan 16:33 nos explica un poco de eso. Amén. Dios mismo lo, lo dijo. Amén. Y, y cómo es el Señor, amados hermanos, de que Él en todo Él nos avisa y nos habla con amor, amén. En Juan 16, capítulo 16, 33, dice su palabra. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, amados hermanos, en esta vida. Eso no hay, todos lo sabemos, todos tenemos pruebas, pero Él dice: confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Como hemos nosotros, siendo imperfectos, que batallamos en diferentes áreas, amado hermano, poder nosotros devolver paz y amor a nuestros enemigos, amén, a los que nos afligen, el que nos menosprecia. No es cosa fácil, amado hermano, y más cuando aún tú no has sido cambiado por Jesús, cuando aún sigues a lo mejor batallando en muchos aspectos de tu carácter, amén. Entonces vemos que claro que sí, no será fácil, amado hermano, pero la clave, amado hermano, para poder llevar una vida de paz, una vida de amor hacia nuestro prójimo, es mantenernos siempre, que esa palabra es severa, es tan importante, es en oración, amén. Y especialmente por la persona que aún nos ha maltratado, amado hermano. Vemos que en nuestro trabajo puede ser nuestro patrón, o puede ser cualquier persona. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando aún yo trabajaba para personas, y yo me acuerdo que entonces yo pasé muchas humillaciones y muchas cosas así de trabajo, amado hermano. Y de principio, cuando yo era más joven, pues me rebelaba y me enojaba, y a veces buscaba pleito y cosas así, amado hermano. Pero yo he aprendido de que en ese tiempo, cuando era de trabajo, de ignorar y de trabajar y hacer las cosas mejor. Y a veces es lo que pasa con los jóvenes de hoy en día, de que a veces es tan difícil, a veces hacerlos comprender, o a veces hacer las cosas bien, porque siempre hay una defensiva, man, que ellos tratan de hacer, y es comprendible. Uno ha pasado por eso, amado hermano, amén. Y nosotros tenemos, al igual, que ser pacientes, amado hermano, en todo el aspecto, y demostrar la diferencia que nosotros somos, amén. En Juan 18, en Juan 18, capítulo 18, versículo 3, dice así su palabra. Am, Dice su palabra: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho. Amén. Entonces, amado hermano, vemos, amados hermanos, de que algunos versículos antes Jesús les decía a sus discípulos que velaran en oración con él. Amén. Para que ellos estuvieran listos, amado hermano, que velaran en oración. Amén. Vemos que en Mateo 26, capítulo 26, del versículo 40 al 45, nosotros podemos ver, amado hermano, de cómo Jesús les decía a sus discípulos. Amén. Gloria al Señor. Y entonces en el versículo 40 decía: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora que el Hijo de Hombre es entregado. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros podemos ver de que Jesús quería prepararlos, ¿verdad?, a sus discípulos para lo que venía. El orar, buscar la presencia del Señor, amado hermano, es necesario, amado hermano. Solo Dios te puede dar la paz necesaria al enfrentar cualquier obstáculo o persona, amado hermano. Amén. Vemos que Pedro, Pedro de ira, cuando llegan y arrestan al maestro, agarra una espada y le corta una oreja, ¿verdad? A uno de los que iban con los fariseos. Y vemos la ira, amado hermano, del no orar, de no estar listo. Y Jesús, a lo mejor, si ellos vieran ver, y vemos que estaban cargados de sueño y estaban sin ganas de orar, ¿verdad? Que dice la palabra que ellos dormían, ¿verdad? Pero si bien haber estado listo, yo creo que a lo mejor la respuesta de Pedro pudo haber sido otra, man. Pudo haber sido en oración, pudo haber sido am, estando allí para el maestro, apoyándolo en ese momento que él estaba pasando. Amén. Entonces vemos que hay tres actitudes, cualidades necesarias, amado hermano. Es la oración en el momento de prueba, la paz y paciencia y el amor de regreso que uno pueda dar. Amén, amén, amado hermano. Entonces, hay esas cualidades que nosotros necesitamos que tener presente en nuestro diario vivir. Y como vuelvo y repito, no es fácil, y no quiero sonar también de que hay ocasiones de que nosotros a lo mejor tengamos que protegernos, y más cuando se trata de que estamos siendo maltratados o juzgados. Amén. Vemos que dice la palabra que tenemos que ser mansos, ¿verdad? Mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente también. Y tenemos que siempre también, sí, defendernos, y más si se trata de algo físico o algo así, ¿verdad? Sí, de podernos defender, pero no de esa manera, amén, de esa manera de ira, de esa manera de buscar venganza, ¿verdad? En Proverbios 24, en Proverbios 24 vemos de que el salmista, que diga Salomón, nos habla un poquito de esto. En Proverbios capítulo 24, versículo 16. Amén. Gloria al Señor, amado hermano. Gracias por sintonizarnos y por estar atentos,
amado hermano, la palabra del Señor que nos está hablando en esta mañana. Dios ha sido bueno, amado hermano. En capítulo 24, versículo 16 dice, del 16 al 17 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Wow, amado hermano, y qué cosas, porque yo he experimentado todo esto, amado hermano, y la palabra nos habla, dice, si no me equivoco, en Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, amén. Y habla, amado hermano, habla uno, y yo puedo también ponerme en esto, porque cuando yo no conocía de Dios, y y tú ves a tu enemigo o la persona, tu adversario que le pasa algo, que está pasando, ya sea una prueba, un proceso, entonces se alegra uno cuando no ha conocido el Señor, cuando tu corazón ha sido cambiado, amado hermano. Y qué palabras tan fuertes nos dice aquí, ¿verdad? Am, Nos dice aquí Salomón de que y cuando tropezare tu enemigo, ¿verdad? No se alegre tu corazón. Amén. Y entonces yo vemos nosotros que es un mandamiento también del Señor, amén. Que Él manda igual, sí, amar a Dios, ¿verdad? Primeramente sobre todas las cosas, pero es semejante, ¿verdad? El que sigue, que es que tenemos que amar a nuestro prójimo, amén, hermano. Tenemos que tener amistad, amén, no enemistad. Son dos palabras muy, muy diferentes y que al igual, amado hermano, en este mundo que nosotros estamos, no fuimos hechos para nosotros vivir solos, amado hermanos, para nosotros no tener amigos, para no tener hermanos. También en la fe se puede decir que significa mucho. Yo he aprendido durante los años que yo me he estado congregando de que a veces uno va a la iglesia cansado, uno va allí casi arrastrando los pies, como quien dice, pero me alegra mi corazón cuando llego a la casa del Señor y veo a todos mis hermanos y con sonrisas, no con cara de limón, como dice el pastor, y ver al pastor también, y como que te anima, como que te levanta, como que sientes ganas de levantar la cara y seguir adelante, porque yo creo que todos pasamos por pruebas, y qué bonito es cuando tú conoces a un amigo que es así contigo y que busca siempre lo mejor, ¿verdad? Y que te puede guiar, te puede dar buenos consejos. Y más en estos tiempos, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado de quién nosotros contamos, ya sea nuestros problemas, nuestras cosas, y más cuando son de nuestra propia casa. Amén. Porque mucha gente está nomás esperando y ver pues, que te vaya mal, o que tu matrimonio vaya en peor, o en cualquier situación. Amén. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de escoger bien. A mí, amado hermano, yo siempre le he dicho a mis hijos que busquen siempre hacer el bien, ¿verdad? Que busquen siempre buscar buenas amistades, ¿verdad? Le digo que escojan a sus amigos inteligentemente, amén. Y más si pueden ellos conocer del Señor, si son amigos que conocen del Señor, qué bonito es que ellos compartan esa amistad, amén. Y, y, y en este mundo eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, dirigir a nuestros hijos por la palabra de Dios, y que ellos puedan tener un corazón noble y que sean astutos, claro que sí, pero que ellos busquen siempre hacer el bien, amados hermanos. En Romanos, capítulo 12, en Romanos capítulo 12, si puede acompañarme para allá. En Romanos capítulo 12, versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Y luego dice, entonces, dice, no pongáis
a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amad míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontaráis sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Qué palabra tan hermosa, amado hermano. Dios nos ama y busca que seamos luz en este mundo. Y al igual como Él dice, ah, dice en el versículo 19, no os venguéis mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en muchas ocasiones, amado hermano, yo sé que a alguno de nosotros nos ha tocado ver que alguna persona que nos ha ofendido o ha pasado alguna o nos ha puesto en aflicción o algo. Yo sé que a lo mejor alguno hemos visto que uno no ha tenido que hacer nada y a veces pasan cosas que ellos ahora pasan, ¿verdad? Por la ira que tuvieron contra nosotros, pero como decía la palabra, nuestro corazón que no se regocija cuando a nuestro enemigo le está yendo mal, amén. Pero la ira de Dios, amado hermano, cae sobre personas así. Tenemos que tener mucho cuidado, amado. Vemos la historia, ¿verdad? De Caín y de Abel, ¿verdad? Dice que el principio de los tiempos vemos que a un Caín que le entró la envidia, celos y resentimiento contra su hermano Abel por la mejor ofrenda que había dado Abel, amén. Dios maldice a Caín por la muerte de Abel, ¿verdad? Con una vida difícil, haciendo que la tierra ya no produjera cosechas para él. Él, siendo agricultor, fue expulsado de su hogar, condenado a ser vagabundo por la tierra, amén. Y pagó un alto precio, amén, por la ira, por la envidia que vio contra su hermano. Entonces vemos, amado hermano, de que aún Dios nos pone como ejemplo, de que Dios le puso una marca a Caín como señal de que nadie lo matara, que no fuera castigado en el mundo, aunque él fuera vagabundo y ya no hubiera por el mundo, amén. Hasta Dios tuvo misericordia de Caín, que lo marcó para que nadie lo matara, amén. Y eso me llamaba a mí la atención. Y no le estoy diciendo, amado hermano, que si alguno busca el mal para usted, que usted tiene que ser su amigo, ¿me entiende, amado hermano? Siempre a veces es bueno procurar alejarse y más cuando ve que hay maldad de una persona hacia usted o hacia su familia, amén. Pero siempre, amado hermano, nosotros tenemos que representar al Dios verdadero, a Jesucristo, el Dios de misericordia, bondadoso, amoroso, el Dios que nos ha puesto como ejemplo, amén. Tenemos que cada día procurar seguir sus pasos y tratar siempre de ser igual que Él, amado hermano. Él nos ha puesto el ejemplo, amén. Orar por nuestro adversario siempre, amado hermano. Amarnos unos hacia otros y esta palabra Dios la ministraba al igual a mí, porque a veces uno no muestra lo mismo y uno tiene que trabajar y a veces y todo el tiempo vemos que todos los hermanos que predican aquí todos los días, primero Dios les habla a ellos y primero Dios me habló a mí en esta palabra y me la dio para compartirla y para que sea de bendición para alguien que a lo mejor está batallando con algún carácter o algo. Amén. Amado hermano, te doy muchas gracias por estar aquí y por estar escuchando esta palabra. Si vas a escuchar más adelante, que sea de bendición para tu vida. Y sigamos adelante, amado hermano, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Ah, Dios es grande y yo te lo puedo decir porque yo he probado, amado hermano. Dios es grande y cambia el corazón, cambia la mentalidad, cambia tus actitudes, amado hermano. Amén. Dios te cambia completamente. Y quiero invitarles al igual a cada día a escuchar a nuestros hermanos que están aquí con un devocional y que sea de bendición para todos. Amén. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Amén.
En tu corazón hay heridas profundas que ni el tiempo